Muy bien, entonces iniciamos. Dice líneas perpendiculares. Cuando dos líneas rectas se encuentran o se cruzan y forman un ángulo recto, estas son líneas perpendiculares. Por ejemplo, tengo dos líneas acá. Claramente se ve que estas dos líneas forman un ángulo recto. ¿Ve? Y el ángulo recto que tiene 90 grados, si es que forma, es una línea perpendicular. Tenemos acá, por ejemplo, las líneas A, ya, las líneas AB, las líneas XY, están viendo AB y la línea XY. Estamos observando que la escuadra ingresa completamente y al ingresar va a formar un ángulo de 90 grados, ya sea acá o al otro lado, como estamos observando. ¿Ve? Forma un ángulo de 90 grados. Entonces dice, ¿no? AB, o sea, esta AB se encuentra con XY, se encuentran estos dos y al encontrarse hay un ángulo recto. Quiere decir que AB es perpendicular a XY. ¿Ya? ¿Y cómo se escribe? Se escribe de esta manera. AB es perpendicular a XY. Fíjate cómo es el signo de la palabra perpendicular. Se escribe de esta manera. Es como una T al revés, al volteado, ¿ve? Entonces, si tú pones, ¿no? AB, este símbolo quiere decir que estás diciendo que es perpendicular. Entonces, sí, correctamente arriba estamos observando que es perpendicular, ¿ok? Tenemos acá otro dibujo, ¿no? Las líneas PQ, mira, ve, PQ con MN. Al juntarse o al cruzarse, ¿no? PQ se cruza con MN en un ángulo recto. Acá está. ¿Por qué? Porque estás observando la escuadra, está encajando perfectamente, ¿no? Cuando encaja perfectamente y no sobra nada, mira acá, y acá está encajando perfectamente. ¿Qué cosa hace? No, acá está formando un ángulo recto. ¿Ve? Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? PQ, o sea, la línea PQ es perpendicular a MN, ¿ya? Entonces va a ser muy fácil encontrar las líneas perpendiculares, ¿verdad? Tenemos también acá otro ejemplo. En este ejemplo está la línea EF y FG. Entonces, a ver, vamos a ver. EF dice se encuentra con FG, con esta línea, ¿no? Porque son dos líneas, EF y FG. En un ángulo recto. ¿Te das cuenta que hay un ángulo recto, ven? Fíjate, ahí está. Encaja perfectamente. Entonces, ¿qué digo? ¿No? Que EF es perpendicular, EF, o sea, esta EF es perpendicular a FG. Acá vamos a identificar las líneas perpendiculares. ¿Habrán líneas perpendiculares acá? A ver, si yo pongo acá, clarito no se ve, ¿no? Acá tampoco, en el único que hay es acá, ¿ven? En las líneas AB y BC. Entonces, ¿qué digo? AB es perpendicular a BC. Acá hay líneas, acá no hay, mira, ¿ven? Acá no va a entrar ni cuadradito ni acá ni acá. Acá va a sobrar y acá va a faltar, ¿no? Se va a estar encima. Acá clarito se nota, mira, ve el ángulo recto. Estás observando acá. Clarito, ¿verdad? Es el único, ¿ah? La línea, y estas son la línea EF, se está cruzando ¿con qué línea? Con la GH. ¿Ve? Para formar un ángulo recto. Ahora no me vayan a decir, pero Miss, acá también hay un ángulo recto. Miss, acá hay un ángulo recto, mire, acá, entre estos dos. No, pues. Se trata de que dos líneas se crucen, no tres líneas. Si yo pongo acá, son tres líneas que se estarían cruzando, ¿no? Entonces solamente debe ser dos líneas. Ya la línea EF y GH está formando un ángulo recto, por lo tanto es una línea perpendicular.
Recuerda que dos líneas son perpendiculares y ambas forman un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y el ángulo de 90 grados es un ángulo recto. Acá, por ejemplo, ¿ve? ¿Habrá acá líneas perpendiculares? Si yo pongo acá, no hay, acá tampoco, por lo tanto, no hay líneas perpendiculares. Mira acá todas las líneas perpendiculares que hubo, ¿ven? ¿Estás observando? Esta, ¿ve? La T, TS. ¿Estás viendo? Ahora, ¿cuál es el otro? La P, ¿no? La PQ con PT. Acá hay otro, mira, ¿ve? Ahí está. ¿Estás observando? La QR con RS. Entonces, ¿qué digo, no? PT es perpendicular a TS, porque está juntando PT con TS. También se está juntando, ¿ya? TP, ¿no? O sea, esta línea con PQ, ¿ve? Y al juntarse estas formaron otro ángulo recto, por lo tanto, TP es perpendicular a PQ. Y también Q, ¿ya? QR, esta línea QR es perpendicular a RS. ¿Ve? RS. Imagínense que hay 1, 2, 3, ¿no? 3 pares de líneas perpendiculares. Acá también tenemos, ¿no? Esto de acá. Si yo lo pongo en mi escuadra, voy a ver ahí clarito que al juntarse va a formar un ángulo recto. Entonces diré AD es perpendicular a DS. Acá, mira, ve, DE. Y también tengo el otro, que es EF y GF, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían un par de líneas perpendiculares? DE es perpendicular a EF. Y esta, que es la otra, diría, ¿no? EF es perpendicular a FG. Y listo, de esta forma hemos encontrado líneas perpendiculares. Y chicos, entonces ahora sí vamos a trabajar juntos, ¿ya? Nuestro libro para identificar líneas perpendiculares.